Pero a mí me gustaría tocar un poquito el tema porque de verdad que se ha armado un revuelo impresionante, ¿no?, con todo esto. Y antes de que sigamos con el estudio de Hechos de los Apóstoles, me gustaría hablar un poquito de todo este tema, ¿no? ¿Cuántos recuerdan que ya en el año 2000 auguraron una catástrofe, ¿verdad? ¿Quién promovió todo eso? ¿Quién fue el promotor de toda esa campaña que se hizo de que el año 2000 los ordenadores iban a estropearse todos, de que iba a haber un cataclismo, que la estación Mir, la estación espacial Mir, la rusa, iba a caer sobre París? Fue Paco Rabanne, un diseñador, un modista, un modisto, no sé cómo quieran llamarle. Él, interpretando a su manera a Nostradamus, un loco de la Edad Media. ¿Cuántos han oído hablar de Nostradamus? ¿Verdad? Han oído, ¿verdad? ¿Quién era Nostradamus? Un falso profeta. En realidad, ¿cuántos han leído las profecías de Nostradamus? Bueno, algunos han oído hablar de Nostradamus, pero ninguno ha leído las profecías. Yo las he leído. Les puedo decir que son verdaderas incoherencias. Si nosotros le entregamos ese libro, el libro de Nostradamus, a cualquier psiquiatra, puede determinar, diagnosticar una esquizofrenia paranoide absurda, o sea, total. Una persona que habla en términos incoherentes que cada uno ha interpretado después como ha querido, pero sin mayor fundamento. Se afirman, a veces se hacen afirmaciones gratuitas que no tienen el más mínimo fundamento científico. Yo oí a un joven una vez decir: Nostradamus es el profeta que más ha acertado en la historia. Ese ni había leído a Nostradamus ni a ningún otro profeta tampoco. Estoy seguro, estoy convencido. No hay ni una sola, escuchen bien, ni una sola, repito, por tercera vez, ni una sola de las profecías de Nostradamus que se pueda asegurar que se haya cumplido. Y quiero que lo entiendan. Ni una sola. Porque si nosotros cogemos y decimos, porque cuando el ave negra vuele en medio de la noche y atraviese la soledad en llamas de las nubes cataclistas, ¿ustedes qué entienden de eso? Podemos buscarle sentido si queremos. Es lo que hacen los seres humanos. Le tratan de buscar sentido a las palabras incoherentes de un loco y lo catalogan como profeta sin que haya la más mínima coherencia en nada de lo que dice. ¿Saben lo que es un profeta? Alguien que dice: esto va a suceder en tal lugar, en tal tiempo, y eso sucede. Eso sí es un profeta. La Biblia, la palabra de Dios, contiene miles de profecías. Miles. La mayor parte de ellas, el 99%, han sido cumplidas todas, de forma literal. A mí me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, las vaya haciendo a lo largo de esta exposición que voy a ir haciendo. Lo digo porque cuando la Biblia anuncia cualquier acontecimiento, es tan exacta en el cumplimiento de las profecías que anuncia, que los científicos inconversos, incrédulos, que no creen en Dios ni en su palabra, dicen que no es posible que eso se hubiera escrito antes de que sucediera, que sería escrito posteriormente a cuando sucedió. Sin embargo, hay evidencias arqueológicas que demuestran, por ejemplo, con el libro de Isaías, es tan exacto en el cumplimiento de las profecías que anuncia, que los científicos decían que se había escrito 700 años después de Cristo. 700 años después de Cristo. Que aparecieron los rollos del Mar Muerto. ¿Han oído hablar de los rollos del Mar Muerto?
unos pergaminos que se encontraron en una cueva en el Mar Muerto y que contenían varias copias, concretamente 8 copias del libro de Isaías, algunas más antiguas que Cristo, anteriormente 300 años antes de Cristo. Y es exactamente el mismo libro que nosotros tenemos en nuestra Biblia, que se llama Isaías, sin faltarle ni un punto ni una coma. Exactamente el mismo. Pero Nostradamus, ni los profetas, ni los mayas, ni ningún otro profeta que no sea de los profetas bíblicos tenemos constancia de que hayan podido anunciar con eficacia más allá de lo que cualquiera puede anunciar. Por ejemplo, yo puedo anunciar que el 2013 va a ser un año difícil, pero no hace falta ser profeta para eso, ¿verdad? ¿Ustedes lo entienden? Mucha gente está en paro, la situación económica no se aclara, los gobiernos no toman decisiones sabias, cada uno arrima el ascua a su sardina, esto cada vez va de mal en peor, así que es fácil determinar que el año próximo todavía va a haber tiempos de dificultad. Pero eso no es ser profeta, eso es tener un poquito de vista, ¿no? Y ya está. Ahora bien, todos hemos oído hablar de las profecías mayas, ¿o no? ¿Cuántos han oído hablar de las profecías mayas? Del fin del mundo, de que el 21 de diciembre se acabará el mundo. ¿Cuántos han oído eso? Ante la mano, yo quiero verlas, porque es importante. O sea, todos lo hemos oído. En la radio, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, en internet. Por todos lados se ha estado hablando, se viene hablando de eso. Ahora, ¿quién promovió esta campaña? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué intención? ¿Dicen realmente las profecías mayas que el mundo se va a acabar el día 21 de diciembre del 2012? Es interesante que tengamos en cuenta que ha sido tal el jaleo que se ha liado, ha sido tal el barullo que se ha formado, que hasta la NASA ha tenido que salir al paso para aclarar que no hay fundamento bíblico, no hay fundamento científico para afirmar que el mundo se vaya a acabar el día 21 de diciembre. Concretamente les puedo decir que la NASA e incluso los propios descendientes de los mayas, hoy yo veía a algunos en televisión dando testimonio diciendo que era una mala interpretación de las profecías mayas. Los científicos de la NASA dicen que los promotores de esta campaña ha sido Hollywood para promocionar la película 2012. Y esa campaña publicitaria la pusieron en marcha afirmando que había una profecía maya que decía que el fin del mundo se produciría esta noche, el 21 de diciembre del 2012. El profesor Morrison, que es astrobiólogo de la NASA, dice que se trata de un fenómeno provocado por Internet y YouTube, que ya hay más de 200 libros. Cuando él escribió esto hace casi un año, había más de 200 libros que hablaban del fenómeno según datos que tenía la NASA. Este mismo profesor, el profesor Morrison, desde hace años, a través de una página web que él tiene, se llama Ask an Astrobiology, es decir, pregunte a un astrobiólogo. Él recibe desde hace años preguntas, pero en los últimos meses ha sido, dice, inusual el crecimiento de las consultas que la gente han hecho por causa de este tema. Algunas preguntas, dice, hace 2 años, por ejemplo, recibía una cada semana, una consulta a la semana. Ahora me llegan docenas diariamente. Y asegura que algunos de los correos que le llegan son bastante preocupantes, como por ejemplo un correo que le escribió a este profesor Morrison un adolescente
diciendo que planeaba, junto con un amigo suyo, también adolescente, planeaban acabar con sus vidas, suicidarse, para no presenciar el fin del mundo. Se ha hablado mucho de las profecías mayas, pero ¿realmente dicen las profecías mayas que se acaba el mundo? Los mayas se refieren a mundos como grandes cambios que ha sufrido el planeta Tierra. Ellos pensaban que los mundos eran periodos de 400 años. Escuchen bien esto. De tal manera que, según los mayas, nosotros estaríamos viviendo ahora en el cuarto mundo. Y que el 21 de diciembre del 2012 se produciría el cambio de un mundo a otro. Es decir, ellos hablan de periodos. Ahora, a partir del 21 de diciembre, según los astrólogos mayas, comenzaría el quinto mundo. Es decir, un nuevo periodo. Pero el científico César González, un científico del CSIC español, dice que no existe ninguna base científica, para hacer la afirmación de que el fin del mundo se producirá el 21 de diciembre. Tal como destacaron también responsables de la NASA en un vídeo difundido recientemente. A juicio de este científico español, César González, dice que obedece a intereses creados a partir de una mala interpretación del calendario maya. De hecho, dice este científico español que en ese calendario existen fechas posteriores al 21 de diciembre del año 2012. Con lo cual se demuestra que los mayas no estaban creyendo ni estaban anunciando el fin del mundo, tal como nosotros lo entendemos, sino que están anunciando un cambio de periodo. ¿Ok? Ahora, aclarado esto, ¿realmente va a haber un fin del mundo o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá fin del mundo o no? Quizás la pregunta más importante sería, ¿qué es lo que dice Dios, no? ¿No les parece? Porque la ciencia, si nosotros analizamos la ciencia a lo largo de la historia, la ciencia, cada vez que da un paso adelante, demuestra que antes estaba equivocada. Es decir, que la ciencia se equivoca continuamente. Cada descubrimiento es la constatación de que antes estaban errados. La ciencia decía que la Tierra era plana. Ahora ya se sabe que la Tierra no era plana. Pero la ciencia lo afirmaba, ¿verdad? Y los científicos estaban equivocados. Los filósofos se equivocan también. ¿Se equivocará también Dios? Como está escrito, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie jamás ha podido demostrar ni una sola vez que Dios se haya equivocado en algo. Nadie. En todos los años que lleva la historia de la humanidad, nadie ha podido demostrar que Dios se equivocara. Los hombres han contradicho a Dios en innumerables ocasiones. Pero hasta ahora, Dios siempre se ha llevado el gato al agua. Y el hombre se ha quedado con 2 palmos de narices. Es decir, el hombre se equivoca, Dios no. Ahora la pregunta, ¿se acabará el mundo? La respuesta es sí. El mundo se acabará. Porque de esto nos da testimonio el propio Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras hoy, que son interesantes y que son necesarios que veamos, para que, aprovechando este
este alboroto que se ha formado con este tema, al menos podamos dar a conocer la verdad. Vayamos a Mateo capítulo 24, que es lo que han leído algunos y están asustados. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Vamos a leer a partir del verso 3. ¿Lo tienen? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra siglo aquí es mundo, el fin del universo. ¿Okay? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús está hablando de la persecución contra los cristianos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, fin va a venir. Según el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, este mundo ya tiene fecha de caducidad. La fecha de caducidad es el 21 de diciembre del 2012. No lo sabemos. No sabemos si será el 21 o si será el 20, porque todavía el 20 no ha terminado. O si será en el año 2014 o en el año 2023, no sabemos. Pero habrá fin, porque Jesús ya ha anunciado que entonces vendrá el fin. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, aquí los discípulos le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, los discípulos querían saber qué señales. Entonces Jesús les dijo: atended a las profecías de los mayas. ¿Dice eso la palabra? No. Estudiad y estás pendiente de las profecías mayas. ¿Dice Jesús eso? No. Jesús da ciertas señales que han de ser entendidas para que podamos entender que el fin se acerca. ¿Cuáles son esas señales? Para hablar de estas señales, lo primero que tenemos que entender es una norma de la interpretación bíblica, de la hermenéutica. Oiga, hay profecías bíblicas que tienen un doble cumplimiento. Hay profecías bíblicas que tienen un doble cumplimiento. Y esta profecía que tenemos aquí de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Parte de esta profecía se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito entró en Jerusalén con las tropas y arrasó la ciudad. Y hubo una matanza tremenda. Y entonces se cumplió parte de esta profecía. Pero hay otra parte de esta profecía que es para el tiempo del fin, para el tiempo del fin del mundo. Y hemos de tener en cuenta bien esto. Ahora, ¿cuáles señales habían de producirse antes del fin del mundo? De eso es de lo que nosotros tenemos que hablar aquí. Por ejemplo, versículos 4 y 5. Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre
diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiga, si hoy le llega a alguien y le dice: porque yo soy el Cristo, ¿usted lo creería? Ahora, y se le dice: porque yo soy el ungido, pues hay quien los cree. Y Cristo y ungido significa exactamente lo mismo. Cristo es una palabra griega que significa ungido de Dios. ¿Cuántos hoy están predicando falsos evangelios en nombre de Dios, que Dios no le mandó predicar? Una de las señales del fin era la apostasía de la iglesia. Es decir, iba a haber mucha gente que iba a enseñar falsas doctrinas como si fueran cristianas. Hoy en día se están predicando multitud de doctrinas falsas como si fueran verdaderas. Hay gente que creen que les tiene que sudar aceite en las manos o llover oro del cielo para entender que la presencia de Dios está ahí. Pero eso no está en la Biblia. Eso lo hacían los santones de la India 3000 años antes de Cristo. Como hacer que la gente se le empastaran muelas en metales. Eso lo hacían los santones de la India 3000 años antes de Cristo. Como tirar a la gente al suelo o hacerle tener experiencias estáticas, místicas. Nada de eso tiene que ver con la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio tiene que ver con vidas que se rinden a Dios, reconociendo sus pecados y que nacen de nuevo, es decir, comienzan a vivir de una manera diferente, evidenciando de esta forma que se ha producido un cambio en su interior. Con eso es con lo que tiene que ver el Evangelio, con vidas transformadas. Hoy en día la mayor parte de la iglesia, o la mayor parte del núcleo de lo que se llama iglesia, están más interesados en lo emocional que en lo teológico, en las emociones que en la verdad de Dios. Las iglesias están llenas de gentes que no están convertidas, de gentes que le gustan gritar, saltar, brincar, pero que después no tienen un compromiso con Cristo en su corazón. Salen de la iglesia después de un culto que si le preguntas te dicen: ¡guau! ¡Qué presencia de Dios! ¡Tremendo! Y justo al salir de la iglesia siguen siendo los mismos carnales, los mismos pecadores, la misma gente con los mismos pecados, las mismas prácticas que antes de entrar en la iglesia. Y eso no es posible. Eso no es posible. Pero esta es una señal del fin, una señal que tenía que cumplirse y que, ojo, esto se está cumpliendo delante de nuestras narices. ¿No creen? Las iglesias están llenas de apostasía. Métase en internet, en cualquier página que se meta iglesia, y ahí va a haber doctrinas llenas de errores que ya fueron combatidos por la iglesia histórica en siglos pasados y que hoy se defienden como verdad a ultranza. Iglesias que hoy están más interesadas en el amor que en la verdad. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos seguir la verdad, en amor, pero la verdad. El ecumenismo está haciendo estragos en la iglesia. Adelante, Rosa. Sí, yo también lo he visto. Pues son manifestaciones que nada tienen que ver con Dios. Así de simple. Así de simple.
Dios nos ha ungido con algo más importante que el aceite, con la presencia de su Espíritu Santo. El aceite es símbolo. En la Biblia, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero oiga, el creyente que de verdad lo es, ya tiene al Espíritu Santo. Si tiene lo original, ¿para qué necesita el símbolo? Si tiene lo auténtico. Si la verdadera unción es la presencia del Espíritu de Dios en la vida que transforma al ser humano, ¿de qué sirve el aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo? No tiene sentido. Aquellas cosas eran sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Pero una vez que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, el día de Pentecostés, ¿qué sentido tiene? La evidencia de que una persona está ungida no es que tenga sus manos manchadas de aceite. La evidencia de que una persona está ungida es que su vida es diferente. Es que su vida ha cambiado. Es que su vida está rendida al Espíritu de Dios. Es que obedece al Espíritu Santo cuando le habla y le guía a toda la verdad. Esa es la evidencia. Yo he visto personas caerse 7 veces en un culto y levantarse y decir: ¡oh, qué presencia de Dios, qué unción de Dios hoy en el culto! Y al salir a la calle pelearse con la esposa en la puerta de la iglesia y darle un empujón a la esposa. ¿Usted cree que de verdad esa persona estuvo en la presencia de Dios? ¿Usted cree que si te atropella un tráiler de 16.000 kilos, tú seguirías igual? Si te atropella un tráiler de 16.000 kilos a 150 kilómetros por hora, ¿tú crees que te dejaría igual que estás ahora? Si alguien se encuentra con Cristo de verdad, no puede seguir siendo el mismo. Su vida tiene que cambiar. Y Cristo tiene más poder que un tráiler de 16.000 kilos a 150 kilómetros por hora. Las vidas cambiadas son la evidencia del verdadero evangelio. Lo otro, pantomima, teatro, manipulación. Le podemos seguir, porque esa es la verdad. Es fácil manipular a la gente. Claro. Cuando Pablo se encuentra con Jesús en el camino de Damasco, su vida cambia. Por eso digo, esa es la evidencia de que tuvo un encuentro real con Cristo. Hoy en día las iglesias, ustedes lo saben, están llenas de gente no convertidas, que todos los domingos alaban a Dios, que todos los domingos dicen: Señor, Señor. Pero que un día Dios les dirá: ¿y ustedes quiénes son? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Pero Señor, si en tu nombre hicimos esto y aquello, sí. Usasteis mi nombre, pero yo no os conozco. Así. Esa es una de las señales que habían de suceder antes del fin del mundo. Créanme, eso se está cumpliendo ya. Nunca antes como ahora ha habido tanta apostasía. ¿Ustedes saben que ya hay una Biblia para gays? ¿Y que hay iglesias cristianas gays? Eso es apostasía. Eso es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es apostasía. Eso es no creer en los fundamentos y principios del Evangelio. El Evangelio dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Esto puede molestar a muchísima gente, pero es la verdad. Si le molesta la verdad, le estará molestando la verdad. Y no es una verdad que diga yo, está escrita hace 2000 años en el Evangelio. En el Evangelio no, perdón, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Está escrita, es la verdad. Por mucho que quieran cambiar eso
Eso es incontestable, eso es inmutable, es así. Ahora quieren decirnos que no, que cuando Pablo habló de los que se echan con varones, estaba hablando en realidad de otra cosa. Oiga, no. Estaba hablando de los afeminados y de los que se echan con varones. Ni más ni menos que ahora, hermano. Yo creo que ahora lo que pasa es que al haber ese libertinaje que hay, pues salen más a la luz. Antes se escondían más, ahora salen más a la luz. Pero el pecado siempre ha estado ahí, ¿no? Ya Sodoma y Gomorra nos recuerda que en aquella época anterior a Cristo ya existía el pecado, ¿no? Pero esta era una de las señales, pero no es la única. Versículo 24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, que harían señales y prodigios. Señales y prodigios, milagros, mentirosos, pero milagros. Ya os lo he dicho antes, que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Amén. Vamos a ver otro pasaje, Segunda de Tesalonicenses 2. Aquí también se nos habla de la apostasía, pero se añade algo más, otra señal más. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esto ya está. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando del anticristo, un personaje que ha de surgir en el último tiempo, antes de que el fin del mundo llegue. Alguien que le llaman el hijo de perdición, le llama Pablo. Alguien que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Miren, el apóstol Juan, en su primera epístola, ya anuncia o anunciaba en aquella época, hablamos del primer siglo, que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. Y hay que separar lo que es el espíritu del anticristo de lo que es el anticristo como persona. Porque hay quien cree que solamente el anticristo es un espíritu, es una forma de actuar. No. Oiga, está el espíritu del anticristo, pero la palabra de Dios aquí nos habla también de un hombre, el hombre de perdición, la persona del anticristo. Ustedes saben que ya se está prohibiendo hablar de Dios en todo lugar. Hay una corriente en todo el mundo contra la fe. Se quiere legislar y se está intentando a nivel europeo que la fe quede relegada al plano de lo personal únicamente, pero que nadie pueda hablar de su fe en público. Se ha prohibido hasta en el fútbol. Se quiere prohibir que se hable de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Pero el anticristo viene. Y todo eso lo que está es preparando el terreno. Créame, el anticristo ya puede estar aquí en la tierra.
ya puede haber nacido. Ahora mismo puede ser un muchacho con 15 o 18 años y ser un estudiante en cualquiera de las universidades del mundo. O puede ser un empresario o un religioso, porque va a tener conocimientos de economía, de política y de religión. Porque va a llegar a gobernar en el mundo entero como el único gobierno a nivel mundial. Cuando hace 30 años yo hablaba de estas cosas, la gente me decía, pero tú estás loco, chico. Si un hombre y una mujer que se aman y se casan y se quieren, no se ponen de acuerdo y a veces se pelean, ¿cómo se va a poner de acuerdo al mundo entero? Bueno, ya hay 27 países que lo han hecho, que están gobernando bajo unas mismas normas. No solo en lo económico, también empiezan a legislar en lo político. Y esto es un principio de lo que ha de suceder. Y es necesario que esto suceda antes de que llegue el fin, porque son señales que la palabra de Dios nos habla. La persecución de la que antes hablábamos, ¿verdad? Y algo más, volviendo a Mateo capítulo 24, algo más que para nosotros debe ser consolador. Vamos a leerlo a partir del versículo 36 hasta el 42. Y quiero que anote bien esto en su Biblia. Subráyelo ahí, para que nadie le engañe. Mateo 24, 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los mayas. Amén. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice Jesús. Ahora nos da señales. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Es decir, aquí se nos habla de varias señales. Yo quiero llamar vuestra atención sobre esto, porque aquí se nos está hablando del arrebatamiento. Va a llegar un momento en el que la vida en la tierra, en este planeta nuestro, va a ser muy difícil, muy difícil, muy dura. Vendrá un periodo al que la Biblia llama la gran tribulación. Dice, cual no ha habido otra desde antes, ni volverá a haber otra igual. Pero antes de que eso suceda, Jesús vendrá a recoger a su iglesia. Pablo habla de esto en Primera de Tesalonicenses, léanlo conmigo, porque es un texto que no tiene desperdicio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. Es interesantísimo. Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que han muerto. Versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay una diferencia entre el cristiano y el que no lo es. El que no es cristiano no tiene esperanza. El cristiano sí, incluso frente a la muerte, incluso frente al fin del mundo. Hay una diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, escuchen bien, que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos antes de los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Antes de que venga la tribulación, antes de que todo esto que ha de venir sobre este mundo, antes de que el hambre y la persecución venga contra este mundo, nosotros seremos arrebatados. Algunos creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Se equivocan. Por una sencilla razón. Vamos a seguir leyendo, y Pablo aquí nos da la clave de por qué la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, no después de la tribulación. Dice, por tanto, versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué aliento sería si nosotros fuésemos a ser arrebatados después de la tribulación? Después de que tuviéramos que pagar con nuestras vidas, de ser perseguidos, de pasar hambre, necesidad, persecución y todo eso. ¿Qué aliento podía haber en eso? Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. El ladrón no te pasa una tarjetita y te dice: a las 10 de la noche vengo a tu casa a robarte. ¿Verdad que no te avisa? Que cuando digan paz y seguridad, a lo mejor es el día 22, que ya la gente ha descansado. ¿Ves cómo no era el fin del mundo? ¡Oh! Y ahí viene el Señor y los pilla. ¿Te imaginas? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice el Señor. Mas vosotros, hermanos, ¿veis cómo hace una diferencia entre los que van a pasar la tribulación y los que no? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, y aquí la advertencia del apóstol: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿ok? Subrayen eso. No nos ha puesto Dios para la tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, lo mismo que a los demás, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tribulación es para el pueblo de Israel, por la rebeldía que el pueblo de Israel ha mantenido para con Cristo, por haber rechazado al Mesías, al Hijo de Dios. Jeremías lo dice claramente: es para el pueblo de Jacob que vendrá la tribulación sobre la tierra, pero no para la iglesia. Nosotros seremos librados de la tribulación por medio del arrebatamiento. Así que, hermanos míos, nosotros no tenemos que temer el fin del mundo, porque nosotros seremos arrebatados antes de que eso suceda. En un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo, seremos transformados y seremos arrebatados para ir con el Señor a las nubes, para estar con el Señor. Esa es la esperanza del cristiano. No hay temor en la vida del cristiano, del que cree en Cristo, del que confía en su palabra, sabiendo que es verdad. No hay temor, porque hay promesas de salvación para nosotros.
Ay de aquel que no tiene a Cristo, porque ese sí pasará por la tribulación, por todos los dolores y sufrimientos que han de venir sobre el mundo. Pero Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Esa es la promesa de Dios, promesa que yo creo firmemente. Dios no va a permitir que su pueblo pase por la tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, versículo 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, quiero que leamos un pasaje de las Escrituras que es muy gráfico, muy explícito sobre el fin del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Este es uno de esos textos que debería conocer todo el mundo, porque hemos leído en el Evangelio de Mateo que el fin del mundo será como en los días de Noé, ¿verdad? Que todo el mundo estará a lo suyo, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y demás, y no hicieron caso. Así que les sorprendió el juicio de Dios por agua. Ahora bien, vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, porque este es un texto muy interesante que también debemos conocer. Amados, dice el versículo 1, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, no por los falsos profetas, sino por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Es gente que se burlará de nosotros según sus propios deseos, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿no dijo Cristo que iba a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. Dice el apóstol Pedro: estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, ¿por qué? Por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Amén. ¿Por qué fue hecho? Por la palabra de Dios. Pedro está enfatizando el poder de la palabra de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, ¿por qué? Por la misma palabra, por la palabra poderosa de Dios. ¿Guardados para qué? Para el fuego. En el día del juicio y de la perdición de la iglesia. No, de la iglesia no. De los hombres impíos. Hombres y mujeres impíos. Es decir, hay un día de juicio que ha de venir. No ya será por agua, no será un diluvio más. Ya Dios había prometido que no habría otro diluvio sobre la tierra. Pero en esta ocasión hay una palabra profética que Pedro anuncia de que hay un juicio de Dios por fuego que ha de venir sobre esta tierra. Mas, oh amado, dice el apóstol Pedro, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no cuenta los tiempos como nosotros. Ahora bien, el Señor no retarda su venida, su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero leer esto otra vez para que lo entendamos.
Porque aquí hay gente que necesita arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no dice para con ellos. No está hablando de los inconversos, está hablando de la iglesia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quiere Dios que tú perezcas? ¿Quiere Dios que tú vayas al infierno? ¿Que te pases una eternidad amargado y sufriendo? ¡No! No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Escuchen bien. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. La Biblia, cuando dice en el cual los cielos pasarán, en el original es dejarán de ser. Los cielos dejarán de ser con grande estruendo. ¿Saben lo que es un estruendo, verdad? Algo. Y los elementos, estamos hablando de astros, de planetas, de estrellas, los elementos ardiendo, ¿qué ocurrirá? Serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra, no solo las cosas que hay en ella, sino la tierra y las cosas que hay en ella serán quemadas. Y dice el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, puesto que todas estas cosas han de dejar de ser, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? No está hablando de una quemadura superficial. Está hablando de que los planetas, las estrellas se van a licuar, se van a fundir. Pero nosotros, escuchen bien esto, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Hasta ahí. Va a haber un juicio. Va a haber un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Esta vez no va a ser por agua, va a ser por fuego. Pero nosotros no estaremos ahí. Nosotros ya habremos sido arrebatados primero por el Señor para estar con Él. Seremos librados de esto. La cuestión es, ¿por qué tiene tanto miedo el hombre al fin del mundo? ¿Por qué teme el hombre? Sino porque teme al juicio de Dios. Teme al sufrimiento. Esta tarde vi en internet un vídeo que habían hecho, no sé si en Salamanca, en una encuesta en la calle. Si este fuera tu último día, ¿qué harías? Muchos decían que no creían que iba a ser su último día, pero algunos decían, me pegaría una juerga, me liaría a comer y a beber. Uno dijo, si fuera el último día, yo iría a convencer a unas vecinitas que tengo, que como es el fin del mundo ya,
Como dice la palabra, los pensamientos del ser humano siempre son pensamientos de mal. A ninguno se le ocurrió decir, si fuera el último día, yo clamaría a Dios que perdonara mis pecados. Y es porque en el fondo no creían que iba a haber un fin del mundo. Porque muchos, cuando se enfrentan al final, a su final, lloran y claman y piden perdón. La cuestión, va a haber un fin del mundo, sí. No sabemos cuándo, pero lo importante es estar siempre preparados. La cuestión es, ¿tú estás preparado? ¿Tú estás preparada? Si Jesús viniera ahora y nos llamara, ¿tú te quedarías o te irías con el Señor? Estos son los temas que hay que pensar. Estas son las cosas en las que tenemos que dedicarle tiempo. No solo a pasarlo bien, a beber y comer y hacer fiesta. Porque eso fue lo que ocurrió en el tiempo de Noé. Noé predicó el evangelio, predicó la salvación, pero no hubo quien lo creyera. No hubo quien le creyera a él. Y durante todo el tiempo que él estuvo construyendo aquel arca, la gente se mofaba de él y se reía de él, como hoy se ríen de nosotros cuando nos escuchan predicar estas cosas. Esos son 4 locos. Pero como llegó el diluvio, también llegará el juicio de Dios, que ha de venir por fuego. La cuestión es, ¿estás preparado? Yo prefiero que cuando Cristo venga y toque la trompeta, yo prefiero enterarme e irme con el Señor para el cielo y no tener que pasar todo lo que aquí en la tierra va a pasar, que va a ser muy difícil. Dice la Biblia que va a ser tan dura la vida que un trozo de pan costará el trabajo de todo un día completo. O sea que habrá mucha mortandad. Yo no quiero pasar por la tribulación. ¿Y tú? Yo quiero ser arrebatado con el Señor e ir para el cielo con Él. ¿Y tú? Ahora, ¿cómo asegurarnos, cómo prepararnos para que no nos quedemos aquí a pasarlo mal, sino que nos vayamos con el Señor? ¿Cómo asegurarnos? Debemos creer en Jesús y debemos acercarnos a Él para que nos influya de tal manera que nuestra vida cambie. Porque solo una vida transformada demuestra un verdadero nacimiento de nuevo. Yo les invito, hermanos, hermanas, amigos, piensen en estas cosas. Quizás no sea esta noche el fin del mundo, pero puede ser el fin para ti. Si Dios te llamara ahora, debieras estar preparado. Todos nosotros. ¿Alguna pregunta? Ese es un falso anticristo, pero es alguien que actúa con el espíritu del anticristo, ¿no? Alguien que se mofa de Dios y que manifiesta el pecado como un derecho, ¿no? Es un falso anticristo, pero que tiene, de hecho, está movido por el espíritu del anticristo. ¿Más preguntas? Pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Ahora,
me gustaría de verdad que cuando terminemos de aquí nos vayamos a casa, hablemos sobre este tema. Y después, cuando nos acostemos, hablemos con el Señor y pidámosle que nos ayude. No sea que, viniendo el Señor, nos halle desprevenidos, porque Él va a venir cuando no lo esperamos. Como ladrón en la noche, dice, ¿no? Así que ojalá Dios nos coja preparados. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Algunos, hablando de las señales que quedan para que se cumpla, quizás pueden relajarse, decir, bueno, todavía queda mucho tiempo. Pero la palabra de Dios habla de la inminencia de la venida de Cristo, ¿eh? Cristo puede venir en cualquier momento. Y lo que es más importante, nos puede llamar en cualquier momento. Así que más vale que nos coja preparados. Me gustaría que orásemos al Señor, le diésemos gracias por sus promesas de salvación para nosotros, los que creemos en Él y en su palabra. Me gustaría que 1 o 2 personas den gracias a Dios por la palabra que nos consuela y nos anima. Adelante, hermanos.